Hola, Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días y muy agradecido por la invitación de hoy. La verdad es que hacía tiempo que no me demoraba por Buenos Aires. La última vez que estuve aquí, que estuve con vosotros, creo que fue ya hace bastantes años. Bueno, no os lo he dicho, vengo del futuro. Estuve allí en 2022, cuando la Copa del Mundo de Qatar, que celebré, contento con tantos de vosotros, aunque he de reconocer, os lo digo, que casi me sentí como un faraón viendo a tanta gente reunida en torno a un obelisco. Aunque he visitado después la capital en viajes virtuales precargados en el chip que me instaló Amazon años atrás, esta de hoy es mi primera visita sensorial completa y me gusta mucho, mucho lo que estoy viendo. Por cierto, hoy desayuné viendo lo de Mirta Legrand. Sigue en activo, haciendo unas entrevistas elegantes como la que hoy le regaló a Lionel Messi, quien con 62 años acaba de asumir como entrenador de la selección brasilera. Vengo del futuro, no sé si lo he dicho, porque como le sucede a tantos de los de mi generación, a los que nacimos en los albores del año 2000, algunas de mis facultades, la memoria, la capacidad de atención fundamentalmente, las tengo un poco atrofiadas, luego de tantos años de convivir con una envolvente burbuja digital que nosotros solo rompíamos de vez en cuando para atender a nuestros padres y a los parientes mayores, en aquellas expediciones inquietantes al mundo real, en aquellas incursiones sin gadgets ni chaleco antibalas, a la vida orgánica y primitiva, que estaba plagada de olores, de colores y de amenazas, la verdad, y que llevaba y que lleva años recreando, ya lo sabéis, entre nosotros y en nuestras pantallas, el cine hecho en Pekín, que como bien conocéis es la capital actual cultural del mundo y es la sede del imperio global mandarín. Vengo del futuro, vengo excitado a conversar un rato en esta Universidad de Belgrano con un grupo de estudiantes, arquitectos, jóvenes urbanistas y talentosos interesados en las ciudades. Con todos vosotros quienes en 2050, que es de donde yo vengo, rozaréis el medio siglo de vida, esa edad que nuestra sociedad sigue reservando para el ejercicio de las más altas tareas directivas y ejecutivas y para el desarrollo de las magistraturas civiles más solemnes e importantes, aunque ya hace tiempo, lo sabéis, que gracias a los espectaculares avances en las terapias anti-envejecimiento, los 50 años de vida que tendréis entonces, en 2050, serán aparte o apenas parte del primer tercio de la vida convencional. Vivo 30 años por delante de vosotros y os quiero contar hacia dónde vais. Avisaros que este es un mundo y un universo intrincado de ciudades, un mundo urbanizado y complejo en el que prácticamente todos los habitantes del planeta residen ya en las urbes, en las ciudades, convertidas por méritos propios en emporios de actividad, en espacios de oportunidad y en eso que se llama la zona cero de la innovación de la humanidad, aunque no pocas veces las ciudades sigan siendo el teatro y crisol de las contradicciones de nuestra especie humana. Ahora que se cumplen precisamente 30 años de la pandemia del COVID-19 de los años 20, recordamos con media sonrisa cómo aquel shock global empujó definitivamente el liderazgo urbano, convirtiendo en la década siguiente a las ciudades y a sus actores en verdaderos protagonistas del futuro del planeta. Pronto vimos que los grandes retos de la sociedad se declinaban en clave urbana y que las mejores respuestas a los problemas de la gente, las más ágiles y solventes, las más empáticas y útiles para los ciudadanos, tenían su origen en las ciudades, en sus ecosistemas, en sus mandatarios y en sus agentes, convertidos hoy, creedme, en líderes globales que compiten con los líderes de los estados-nación en términos de influencia y en su capacidad de marcar y dirigir la agenda de la gobernanza global. La agenda importa y son las ciudades quienes la están marcando en 2050. Tenéis que saber también que durante mucho tiempo, y lo venimos comentando, las ciudades fueron unas invitadas pasivas a la mesa de las grandes decisiones mundiales, pero que hace ya años participan también en la confección del menú, y eso se nota en la calidad del producto final. El futuro que viene, en suma, es un futuro tecnológico, es impactante, es filoso, lleno de inquietudes, un mundo de ciudades conectadas y dinámico, y aunque ahora en mi 2050 todo parece promisorio e interesante, he de reconoceros que hemos pasado unas décadas complicadas. Hemos bordeado varias veces la catástrofe universal como especie. Dejadme que os lo cuente. Todo empezó en 2023, vuestro momento de ahora, con la escalada global de la inteligencia artificial y su impacto en todos los órdenes de la vida. También en los órdenes del urbanismo, en la vida, en la profesión de los urbanistas y en la de las universidades y los centros de pensamiento global.
En pocos meses el machine learning, el deep learning y la inteligencia artificial generativa empezaron a colarse por las rendijas de casi todo lo que hacíamos, con la paradoja de que fuimos nosotros quienes le dimos la llave de nuestras vidas y la llave de nuestro sosiego y de nuestra hacienda. Aún recuerdo aquella satisfacción primera de alimentar al ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, con nuestras preguntas y el placer que acompañaba el borbotón de respuestas inmediatas que el robot provocaba. Me acuerdo también lo recuerdo perfectamente, de aquel abuso del prompting, en el que yo incurría una y otra vez junto a mis compañeros de estudio y con los del trabajo, y entregándole progresivamente al robot el papel de expansiva conciencia de nuestra generación, sin reparar apenas en las consecuencias de su capacidad exponencial de aprendizaje. Pronto, el desarrollo y el perfeccionamiento de la herramienta y su creciente autonomía frente a la inteligencia de los humanos empezó a ponernos en algunos aprietos y a generar algunos parias en nuestras ciudades, especialmente quienes entre nosotros desarrollaban las tareas que se señalaron como más sustituibles: profesionales de la atención al público, traductores, operarios de las industrias y luego también, creedme, arquitectos, abogados, jueces, economistas, profesores, escritores, todos desplazados por la creciente y omnímoda presencia del chat, al que terminamos finalmente reconociendo el papel de voz legitimada y autorizada de nuestra civilización, de repositorio infinito y redundante de los saberes que abrazamos entonces de una manera tan entusiasta como acrítica y confiada. Tardamos tiempo en darnos cuenta, pero la calidad de las preguntas, el tedio y la pereza ante una máquina incansable y sabia nos convenció de que ya nos quedaban pocas cosas que preguntar. Os decía, la calidad de las preguntas fue cayendo poco a poco y el sesgo de los algoritmos de la herramienta fue imponiendo su ley y su criterio. De tal manera que al final todas las respuestas de la inteligencia artificial, la que nos brindaba, respondían a un canon parecido e imperante. Era casi todo igual, y ese canon pronto empezó a penalizar el espíritu crítico y la disidencia intelectual. Esto tuvo un impacto también en nuestras ciudades y en el modo de vida urbano, que fue uniformándose de manera progresiva, hasta convertirlas en lugares replicables e intercambiables, como esa comida de los aviones que parece siempre la misma, vueles con quien vueles, ¿no? Al principio, lo confieso, nos hizo gracia practicar entre todos, con ayuda de la tecnología rampante, con la inteligencia artificial, la duplitectura, esa arquitectura de impostores que consiste en importar e imitar de modo acrítico la forma urbana, reproduciendo patrones y hallazgos estéticos y funcionales que poco tenían que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad y acaso con una cierta visión cosmopolita que el chat pronto se encargó convenientemente de pulir y domesticar. Creedme, durante un tiempo nos hizo gracia tener y visitar un París en cada provincia, con sus bulevares, su Torre Eiffel, su Montmartre de postín y sus cafés a escala, pero en distintas latitudes del globo. Medellín, Guayaquil o Rostov del Don se parecen hoy mucho a la ciudad de la luz, pero nadie sabe ya ni valorarlo, ni disfrutarlo, ni acaso distinguir el original de la copia en cartoné. Fuimos los urbanistas unas víctimas propiciatorias de este estado de ánimo generalizado que nos situaba, benditos nosotros por vivirlo en el dichoso tiempo real, ante ese despliegue de una tecnología que los traficantes habituales del humo intelectual que nos rodean nos vendieron bajo calificativos de disruptiva, resiliente, hibridadora y toda esa jerga tóxica que durante muchos años llenó las charlas TED y los tutoriales motivacionales en YouTube. ¡Ay, los profesionales de las ciudades! ¿Qué culpa tendréis de todo esto? Si siguiendo la petición de un cliente del estudio de arquitectura, viajado y caprichoso, le pedías al ChatGPT que te reprodujera a escala los planos del Chicago de Burham, los de la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard o el Master Plan de Brad Acre de Frank Lloyd Wright, adaptándolos, qué sé yo, a un ensanche en Chubut o a la inhóspita y sobria linealidad de Monte Quemado en el Chaco, la herramienta te los devolvía en cuestión de segundos, haciendo magia ante nuestros atónitos ojos, convencidos de que nuestra genialidad y de nuestras ilimitadas capacidades profesionales. Si le preguntabas por la quinta esencia de las ideas de Louis Mumford, por el alma de Chandigarh, o si necesitabas recuperar, para apropiártelas sin ningún rubor, algunas notas sobre el decálogo estético de la Bauhaus, con las que completar un trabajo universitario o con las que deslumbrar tal vez a un incauto becario, el disciplinado robot te entregaba un producto plano y correctísimo, sin necesidad de volver nunca más la vista personal hacia las bibliotecas, hacia las universidades ni hacia los expertos, pues ello requería de un tiempo, una atención y un esfuerzo
que, creedme, ya no estábamos dispuestos a pagar ni a consumir, pues teníamos entre nuestras manos la lámpara de Aladino, la lámpara maravillosa. La academia, además, entregada a la burocracia y al ensimismamiento, y enarbolando la bandera de una contrarrevolución contra esa máquina de la satisfacción inmediata de la inteligencia artificial, bandera que no estaba preparada para liderar, pronto fue apagándose y perdiendo su brillo, como esas cosas viejas que cavan en los sótanos y en los rincones de las almonedas, de los anticuarios. Testimonios incómodos y tan incompatibles con esa uniformidad totalizadora que generaba el automatismo de las respuestas artificiales, que era capaz de poner, qué sé yo, en boca de Borges, del Apache Tevez o de Alfonsina Storni, las odas al maquinismo de los alocados futuristas de Marinetti o la arrogancia rampante de Le Corbusier, en indistinguibles vídeos que nos bombardeaban desde TikTok, que se convirtió pronto, tenéis que saberlo, en altavoz oficial y ubicuo del establishment generativo. El espacio público de las ciudades, en lo que nos interesa, también sufrió durante esos años. Esto os interesará como urbanistas. Pese al renovado interés por la peatonalización, por la renaturalización de las ciudades, por el calmado del tráfico y por la jerarquización de los espacios urbanos a favor de los ciudadanos que nos asaltó a todos tras la pandemia del año 20, las cosas pronto empezaron a cambiar, a peor, por algunas razones que igual ya intuís, pues me han dicho que sois gente muy inteligente. Por un lado, la creciente incapacidad real de innovar de los profesionales del urbanismo, que pronto dejaron de pensar. La proliferación de lugares narrativos comunes y la contaminación del debate público por patrones y visiones antiguos reconstituidos por obra del marketing y las redes sociales, en temas actuales como el de la antigua ciudad policéntrica que todos conocíamos, que ahora es la ciudad de los 15 minutos, la de los 30 y subiendo, nos devolvieran un modelo de ciudad aspiracional tan perfecto y redondo, que nadie fue capaz de plasmarlo en la práctica del día a día de nuestro urbanismo, generando una ansiedad y una insatisfacción crecientes que todavía hoy, creedme, no hemos logrado sacudirnos. Al final, y duele reconocerlo, en 2050 la única forma de tener esos servicios esenciales en esa isocrona tan estricta es la de rehabilitar y construir más mall, más centros comerciales, y ahora tenemos uno en cada esquina, con lo que cumplimos formalmente con el estándar de los 15 minutos. Por otro lado, el auge de las pantallas, el de la inmersión total en universos digitales y en absorbentes experiencias transmediáticas de la mano de teléfonos de celulares y de otros gadgets, pronto dieron paso a una creencia global errónea, impulsada por la industria monopolista de las plataformas de contenidos, sobre la conveniencia de implantarnos permanentemente chips subcutáneos y lentillas inteligentes que amplificasen nuestra experiencia de usuario. Así la llamaban entonces los gurús de la humanidad ampliada, con las que pronto empezamos a confundir realidad digital y orgánica, difuminando el fondo de lo que veíamos en un vivísimo y primer plano virtual. En una era de distracción masiva como la que vivimos, rápidamente la gente empezó a perder el interés por el espacio público de las ciudades, pues terminó convertido en un deambulatorio gris, en un tránsito entre un punto A y un punto B, las rutinas convencionales de desplazamiento de los ciudadanos, que realmente lo que estaban era absortos en la realidad de sus pantallas. Lo más dramático para muchos teóricos del diseño y la planificación urbana, hubo suicidios y dramas personales que recuerdo con viveza, fue esa obligación de sacrificar el canon de belleza y la calidad estética y ornamental de la ciudad construida frente a las necesidades imperantes de la conectividad, que habían relegado la urbe al papel discreto y de borroso fondo de pantalla en una vibrante vida digital desplegada entre nuestros ojos por los más deslumbrantes dispositivos tecnológicos. Solo veíamos el primer plano. La única salvedad a esta plomiza sucesión de espacios que conformaron nuestras ciudades fueron los llamados corner de hiperrealidad que asoman por algunos sitios. Esos no lugares artificiales y exuberantes, esos combinados creados de manera artificial, destinados a servir de fondos temáticos, qué sé yo, la selva amazónica, el skyline de Shanghái, la ópera de Sydney o las playas de Punta del Este, y que servían, digo, de fondo a las historias de Instagram o TikTok, esas cosas con las que los ciudadanos de 2050 compramos por entregas un poco de cosmopolitismo y un cierto aire de un mundo que ya no existe más. Finalmente, el último empujón a la decadencia total del espacio público, dejadme que os lo cuente,
llegó sin darnos cuenta prácticamente, en un momento en que la gente se había ido a vivir definitivamente a las redes sociales. La ciudad ya no importaba. Y lo hizo bajo enfoques de estricta vigilancia y seguridad, bajo promesas de paz social y bienestar urbanos, asociadas a esa fórmula peligrosa del sistema de crédito social. Un sistema de crédito social en las ciudades inspirado en ese que desplegaron en 2020 las autoridades chinas y que impedía, por ejemplo, viajar en avión o darse alta en el padrón municipal o recibir una beca a los infractores del Código de la Circulación, a los deudores de los impuestos, y que autorizaba, cuánta gente, os lo tengo que decir, desapareció entonces, a esas detenciones preventivas de sospechosos cazados por ese dédalo de cámaras inteligentes desplegadas en las ciudades. No era difícil intuirlo, pero por alguna razón toleramos sin protestar este nuevo ranking que nos ordenaba, hipertecnologizado, un ranking de buen comportamiento que nuestros gobernantes nos fueron imponiendo con el despliegue de medios de seguimiento personal y de reconocimiento facial, y que hicieron de nuestras vidas un capítulo de Black Mirror, serie que sé que estáis viendo ahora en los años 20 del siglo XXI. Esas condiciones respondían en el fondo al clásico y falsario axioma de que nada tiene que temer el que nada tiene que ocultar, sobre el que se edificaron, lo sabéis bien, las peores dictaduras de la historia. A la compartición indiscriminada de datos personales, a la trampa de la geolocalización permanente y las cookies, a la monitorización perpetua de las conversaciones en los chats y al escrutinio de nuestros gustos y estados de ánimo a través de dispositivos móviles. Todos decíamos ok al engorroso formulario. Le siguió la segmentación de nuestros perfiles mediante el Big Data y la inteligencia artificial, que permitía al gran hermano inteligente saberlo casi todo sobre nosotros y penalizar, esto es lo importante, preventivamente, decían, los comportamientos que el algoritmo interpretaba como más antisociales, subversivos o potencialmente peligrosos en nuestras ciudades. Actividades como leer en un parque terminaron quitando los bancos, correr sin auriculares, sin un smartwatch, impusieron el check-in forzoso en las canchas y los estadios, conversar con un extraño, pusieron más cámaras disuasorias en las esquinas para evitarlo, silbar una canción, empezaron a multar a los desafiantes cantarines, o abandonar, pecado capital, el perfil en una red social, crearon equipamientos públicos para la reeducación de los cesantes, fueron erradicados de nuestras ciudades, que se transformaron para acoger esta especie de panóptico digital que se implantó para protegernos de nosotros mismos. De no haber sido, creedme, por un hecho inesperado, casi fortuito, la gran sacudida de 2043, aquel día de primavera en el que una tormenta solar sin precedentes mantuvo al planeta 3 años completos sin conectividad digital plena, todo habría empeorado hasta la catástrofe y el hundimiento total de nuestras ciudades y nuestra civilización. Poco a poco, tras un periodo de pánico de meses, tras los enormes costes humanos y económicos y organizativos, y enfrentados como estábamos a la necesidad de reprogramar nuestras vidas al modo offline al que nos veíamos condenados por la acción de los campos geomagnéticos de un sol que volvía para salvarnos, algunos ciudadanos, muchos de ellos rondando el medio siglo de edad, empezaron a liderar las comunidades supervivientes, proponiendo modos de vida más honestos y respetuosos con el planeta y modos de vida más solidarios con nuestros compatriotas, a los que aprendimos a respetar, a mirar a los ojos y a escuchar. Descubrimos, sin tutoriales ni coaches, lo que era el kilómetro cero, lo que era la participación urbana, lo que era de verdad la innovación urbana y la rendición de cuentas gubernamental, practicando en un decir, haciendo, que pronto contagió a tanta gente de nuestras ciudades. Algunos de estos líderes urbanos, nativos digitales, plenos, crecidos en las canteras de la disidencia, frente a ese futuro promisorio del oasis tecnológico que nos proporcionaba las herramientas generativas, esos discretos activistas batidos en las guerrillas del urban hacking y en los páramos del pensamiento crítico que había sido desarbolado por los algoritmos y la predictibilidad de las respuestas, algunos de estos nuevos líderes urbanos vinieron a capitanear esta nueva era, enarbolando, fundamentalmente, un respeto reverencial a la obra de la civilización y a la cultura de la humanidad, y nos devolvieron las ganas por volver a ocupar y habitar con plenitud nuestras ciudades, convertidas esta vez sí, en sensatas repúblicas de datos y personas, con un pie puesto en el estribo y otro en el freno de la tecnología. Creedme,
Vengo del futuro, miro hacia vosotros y reconozco con emoción a algunos de estos héroes, a los urbanistas jóvenes a los que en 2050, 30 años después de este feliz encuentro de hoy en la Universidad de Belgrano, en el TEDx San Nicolás, en Buenos Aires, estaré esperando para arrimar el hombro por un mundo mejor, para el que, lo siento, no hay magia posible, hay que trabajar todos los días. Tenéis 30 años, 20 años, tendremos 50 años entonces. Estaremos en nuestro primer tercio vital y la vida, creedme, vale la pena vivirla intensamente en las ciudades. Muchísimas gracias y un beso para todos.